es ese mismo X, digamos. ¿Sí? Si hablamos de una función de dominio, y vamos a ver más adelante ya, cuando hablamos de función de identidad, vamos a volver a retomar el concepto de identidad y vamos a hacer la gráfica y esas cosas. Bueno, por ahora seguimos con una serie de relaciones y la idea es clasificar esas relaciones. Por ejemplo, justamente ahora hablamos acá la relación R, que es la identidad en A, unión 4, 2 y 2, 3. ¿Sí? Acá, por ejemplo, el 4, 2 es de la reunión, el, perdón, es de la relación, el 2, 3 es de la relación. Ambos, Profe, te escucho. está bien, yo estoy probando demostraciones también del Armando Rojo 1 del libro. ¿Está bien también eso o no? La Sí, sí, está escritura. bien. Está bien. Sí, sí, está bien. Dale, gracias. Bueno, entonces decía que acá, por ejemplo, está el par 4, 2 y está el par 2, 3. El 2 coincide con el 2, pero el par 4, 3, es decir, el primero con el último, no está en la relación, por lo tanto no es transitiva. Y todas las relaciones que vimos hasta ahora para ser clasificable tienen que ser transitivas, entonces esta no es clasificable. ¿Sí? En esta segunda, en la relación S, que está formada por los elementos 1, 1, 1, 3, 3, 1, vemos por ejemplo que el 2 es un elemento del conjunto A, sin embargo el 2, 2 no pertenece a la relación. Si hay un elemento del conjunto que no está relacionado consigo mismo, esa relación no es reflexiva. Y al no ser reflexiva, no es de equivalencia ni de orden amplio. Entonces uno dice, bueno, no es de equivalencia y no es de orden amplio. ¿Será de orden estricto? Y bueno, el 1, 3 pertenece a la relación S y el 3, 1 pertenece a S. No se cumple la propiedad asimétrica. ¿Por qué razón? Porque si está un par y está subsimétrico, las componentes deben ser iguales. Está el par 1, 3 y está el par 3, 1. Entonces, para que sea antisimétrica, las componentes tienen que ser iguales. Y por supuesto que 3 no es lo mismo que 1. Por lo tanto, al no ser antisimétrica, no es tampoco una relación de orden estricto. O sea, no es de equivalencia, no es de orden amplio, tampoco es de orden estricto. Y por lo tanto no entra en ninguna clasificación de la que estudiamos. Profe, ¿Sí? disculpe, ¿antisimétrica o asimétrica, como dice ahí? Antisimétrica. Antisimétrica. Ahí dice asimétrica. A ver. Perdón. Perdón, tenés razón. Es asimétrica. Es asimétrica. Hay que recordar lo que dice la propiedad asimétrica. Bueno, me quedó lejos, pero les repaso. La propiedad asimétrica dice que si está un par, seguro no tiene que estar subsimétrico. Por eso se llama asimétrica. ¿Sí? Entonces, como está el par 1, 3 y también está el par 3, 1, es decir, un par tiene su simétrico, no es asimétrico. Por lo tanto, tampoco es de orden estricto y entonces no es clasificable. Gracias por hacerme ver eso. Por ejemplo, la relación T. La relación decía, se definía de esta manera. El par XY genérico, esa X no es un elemento del conjunto, digamos, es un elemento genérico, sirve para todos los elementos del conjunto, el X y el Y también, y el par XY también. Entonces, el par XY pertenece a la relación T siempre y cuando, o si se cumple, que X es menor que Y. Es decir, la primera componente es menor que la segunda. Entonces,
Si X es menor que Y no es menor que X. Por lo cual Ix no pertenece a T. Por lo tanto, la implicación XY pertenece a T, entonces Ix no pertenece a T, esto equivale a decir que el par XY pertenece a T, es decir, T verifica la propiedad asimétrica. ¿Por qué razón? ¿Sí? Porque si está un par, recién lo vimos la propiedad asimétrica, si está un par, entonces no está subsimétrico. Eso es natural, es fácil de ver porque si 2 es menor que 3, el par 2, 3 está en la relación porque 2 es menor que 3. Si está el 2, 3, no va a estar el 3, 2 jamás, porque 3 no es menor que 2. Por lo tanto, esta relación verifica la propiedad asimétrica. Ahí es una forma de escribir por extensión: 1 es menor que 2, 1 es menor que 3, 1 es menor que 4, 1 es menor que 5, 2 menor que 3, 2 menor que 4, 2 menor que 5 y así sucesivamente. Entonces, todas estas propiedades que están acá, hablan de la transitiva, es decir, 1, 2 pertenece a la relación T y el par 2, 3 pertenece a la relación T, entonces el par 1, 3 pertenece a T. Es decir, el 2 de la segunda componente de la primera coincide con la primera componente de la segunda, el 2 con el 2, y entonces están las componentes de los extremos, es decir, el 1 con el 3. Eso dice la transitiva, ¿no? O sea, es asimétrica esa relación, es transitiva. Profe, yo tengo una consulta en cuanto a la transitiva de la identidad, ¿puede ser? Porque supuestamente tiene que ser reflexiva y, si no me equivoco, simétrica, o sea, tiene que ser, por ejemplo, 1, 1, 2, 2, 3, 3. Pero, ¿cómo se prueba la transitiva ahí, en ese caso? En el caso de la identidad es sencilla la transitiva, porque si A es igual a B y B es igual a C, entonces A es igual a C. O sea que serían todos los mismos números nada más. ¿No? Por definición de identidad. Está, gracias. Que nada, niña. Después ahí, Disculpe, a ver un disculpe, poquito. profe, ¿puede grabar la clase? Bueno, ahí hay una filmina que está antes, que se me fue antes. Entonces, T cumple con la propiedad transitiva en A. Ya vimos, ¿no es cierto? Entonces, porque T cumple con la propiedad simétrica en A y la propiedad transitiva, entonces una relación de orden estricto. Déjenme acá ver que cambie esto. Esta me parece que va acá. A ver cómo queda ahí. A ver, porque me parece que está... Esa es la relación T, sigue la relación T acá y acá termina. Exacto, así es. Entonces, lo que estábamos diciendo en relación con esta relación T, si está el par XY significa que X es menor que Y. Si está el par XY no va a estar, y X no va a estar jamás, porque si X es menor que Y no es menor que X. ¿Sí? Entonces, la relación T es asimétrica, ahí vemos que es transitiva, y por ser asimétrica y transitiva es de orden estricto, ¿no es cierto? Gómez Sebastián de Jesús, son 10:52, recién entró a la reunión, puede ser Gómez tan tarde. Bueno, entonces, Facundo Cutiriano, ¿por qué entra tan tarde Facundo a la clase? ¿Qué problema tuvo?
Señor, no entiendo tu pregunta. ¿Y cómo se demuestra? No se demuestra, se analiza. O sea, cuando vos ves que hay una relación de orden y o de equivalencia, hay propiedades que cumplen. Cuando vos mostrás que no cumplen ninguna propiedad del orden, tanto amplio como estricto, o no cumplen las propiedades de la relación de equivalencia, entonces sí, no es clasificable. De nada, hijo. De nada, Guillermo. Brenda Disculpe, encima, profe. recién entra a la reunión, Brenda. ¿Por qué tan tarde? Profe, Erika Alejandra Morel entró a la reunión muy tarde, Erika, hay que entrar más temprano. Bueno, seguimos. Esta otra relación P, que está definida acá, que ustedes que ven en el práctico, en un trabajo práctico. En el práctico no hace falta que vean esto. Si por ahí el profesor o la profesora les da, ustedes recuérdenle que ya en la teoría vieron. Entonces, está esa relación P, el par 1,3 pertenece a P. Vemos que está acá el 1,3, ¿no? El 3,4 también vemos que está acá. Sin embargo, los elementos de los extremos, el 1,4 no pertenece a P. Por lo tanto, no es transitiva. Y al no ser transitiva, como ya dijimos, tanto las relaciones de orden como las de equivalencia tienen que ser transitivas. Al ser esta relación P no transitiva, entonces ya se dice que no es clasificable. Por eso que decíamos la clase pasada que no es exhaustiva la ¿Puede clasificación. repetir, por favor? Decíamos la clase pasada que la relación no es exhaustiva, la clasificación que hacíamos no es exhaustiva, por cuanto hay algunas relaciones que no son clasificables, digamos, no son ni de orden ni tampoco son de equivalencia. Lo que hay que hacer es tener en cuenta las propiedades que cumplen, digamos, tanto las relaciones de orden como las de equivalencia, y en base a eso determinar si no cumplen, entonces, si no cumple las de orden, no es de orden, no cumple la de equivalencia, no es de equivalencia. Si no es de orden ni de equivalencia, no es clasificable. Si es de orden, uno dice, será de orden, si es de orden estricto, cumple las propiedades de orden estricto, entonces es las relaciones de orden estricto. Para eso lo que ustedes tienen que saber, y ya les sugerí esto en la clase pasada, es tomar un apuntecito donde dicen relación de orden amplio, las propiedades. Relación de orden estricto, las propiedades. Orden parcial, las propiedades o la definición. Orden total, la definición. Relación de equivalencia, las propiedades. ¿Sí? Y analizar. De todas maneras, esto van a trabajar mucho en el práctico y van a mejorar bastante su comprensión. Mariana Ortega recién entra a la clase. Muy tarde, Mariana. Bueno, acá hay un resultado matemático importante que nosotros lo vamos a ver sin demostración, solamente a partir de ejemplos, que si R es una relación de equivalencia en un conjunto no vacío A, el conjunto cociente es una partición de A. Estamos relacionando relación de equivalencia con partición. Recíprocamente, o sea, se da una implicación y también la otra, la de ida y la de vuelta, la de izquierda y derecha,
Si P es una partición en un conjunto no vacío A, P induce una relación de equivalencia en A. En el ejemplo hallaremos el conjunto cociente del ejercicio 2 I del trabajo 2, trabajo práctico, ¿no? Que es una partición en A. Y vamos a ver cuál es la relación de equivalencia en el ejercicio 5A del trabajo práctico 2. O sea, estos son ejemplos que traemos del trabajo práctico cuando en el práctico no hace falta que lo vuelvan a ver, ¿no es cierto? Bueno, nosotros tenemos la relación del ejercicio 2 y I del trabajo práctico 2, que es la identidad, ¿sí? Unión esta otra relación, formada por los pares 1, 5, 5, 1, 3, 5, 5, 3, 1, 3 y 3, 1. Entonces, por definición de clase de equivalencia que vimos en la clase pasada, la clase de A, del elemento A, son todos los que se relacionan con A. Por lo tanto, la clase del 1, miramos acá, ¿quiénes se relacionan con el 1? El 5 se relaciona con el 1. ¿Quién más? El 3. Se relaciona con el 1. Y el 5, bueno, el 5 también se relaciona con el 1. O sea, si el 1 se relaciona con el 5 se relaciona con el 1. Entonces, las clases del 1 está formado por 1, 3 y 5. Y la clase del 3 lo mismo. ¿Quién se relaciona con el 3? El 5 y el 1. Y el mismo 3, ¿no es cierto? ¿Por qué el mismo 3? Porque acuérdense que en esta relación está la identidad. Por lo tanto, el 1 se relaciona con el 1, el 2 se relaciona con el 2, el 3 con el 3, el 4 con el 4, el 5 con el 5. Y la clase del 5 también es un conjunto formado por los elementos 1, 3 y 5. ¿Qué significa el techito que tiene el 1? ¿Cómo? El palito que tiene arriba del 1, que también Es tiene una el 3 y que también tiene el 5. clase de equivalencia del 1. Clase de equivalencia de 3, clase de equivalencia de 5. En cambio, 2 y 4 se relacionan únicamente consigo mismo. O sea, el 2, acá no vemos ningún 2. Yo lo estoy marcando con mi cursor amarillo. No hay ningún 2, pero acuérdense que está la identidad unión esto. O sea, el 2 se relaciona con el 2 por esta parte de la identidad, digamos. Lo mismo que el 4. Acá no hay ningún 2 ni 4, no vemos 2 ni 4 acá. Pero sí el 2 se relaciona con el 2 y el 4 con el 4. Por lo tanto, el conjunto cociente está formado de esta manera. Por un lado tenemos el 1, 2 y 3, porque sus clases de equivalencia coinciden. El 2 solo con el 2, la clase de equivalencia del conjunto formado solamente por el 2. Y la clase de equivalencia del 4 del conjunto formado solamente por el 4. Entonces, claramente esto es... A ver si sigo más adelante. Sí, seguimos con otro ejemplo acá. La partición dada en el ejercicio 5 del trabajo práctico 2, el 1 se relaciona con el 2 y el 3 se relaciona con el 4. Si consideramos la partición, el conjunto cociente, puede observarse que 1 se relaciona con el 1 y con el 2. 2 se relaciona con el 1 y con el 2. 3 se relaciona con el 3 y con el 4. Y 4 se relaciona con el 3 y con el 4. Eso vemos ahí en la partición, ¿no? Por lo tanto, si el 1 se relaciona con el 1 y con el 2, ¿qué es lo que escribimos acá? El 1 se relaciona con el 1, el 1 se relaciona con el 2. 2 se relaciona con el 1, por lo tanto, el par 2-1 pertenece a la relación. 2 se relaciona con el 2, par 2-2 pertenece a la relación. Y así sucesivamente. Acá arriba vemos 3 con 3 y con 4, 3, 3, 3, 4. 4 con 3 y con 4, 4, 3 y 4, 4. Esta relación, si la
si analizamos sus propiedades, vemos que es una relación de equivalencia. ¿Sí? Bueno. ¿Alguna pregunta? Porque terminamos con relaciones. Profe, Vamos ¿puedo volver a lo anterior y le consulto algo? ahí. Sí, vio que abajo donde dice luego A barra B, ¿por qué era que era 1, 2, 3? Digamos, lo del 2 y el 4 sí entendí, pero no entendí dónde queda el 5, por ejemplo. O sea, si puede repetir esa parte. Las clases, eso está formado por clase de equivalencia. La clase de equivalencia del 1, lo vimos más arriba por acá. Acá lo vimos. El 1, si miramos cómo está constituida la relación B, vemos que el 1 se relaciona con el 1 porque está el 1, 5. Perdón, está el 1, 1. Se relaciona con el 3 porque está el 1, 3. Y se relaciona con el 5 porque está el 1, 5. Si hallamos la clase de equivalencia del 1 y del 3 y del 5, vemos que es el mismo conjunto, formado por los elementos 1, 3 y 5. Recuerden que el conjunto cociente se forma a partir de las clases de equivalencia. ¿A qué decíamos que era igual conjunto cociente? Vamos a mirar por acá. Si A era una relación de equivalencia en A, primera condición. A distinto de vacío y un elemento A perteneciente a A. Llamamos clase de equivalencia de A al conjunto de todos los elementos de A que se relacionan con A. ¿Sí? El conjunto formado por todas las clases de equivalencia de elementos de A se denomina conjunto cociente. O sea, estas cosas que dimos previamente las tienen que manejar bien porque si no, no van a entender bajo ningún punto de vista lo que sigue. Acá, donde estoy marcando con mi cursor, es el conjunto cociente que se genera, digamos, con las clases de equivalencia. ¿Y cuáles son las clases de equivalencia? La del 1, formado por el conjunto cuyos elementos son 1, 3 y 5, que es el que aparece acá. La clase de equivalencia del 2, formada por el conjunto cuyo único elemento es el 2, ¿sí? Y la clase de equivalencia del 4, formado por el conjunto cuyo único elemento es el 4. Por eso, de esa manera se conforma el conjunto cociente. Obviamente que para formar el conjunto cociente tenemos que saber la definición de conjunto cociente. Tenemos que definir una relación de equivalencia, ver las clases de equivalencia, porque obviamente no vamos a definir clase de equivalencia si la relación no es de equivalencia, eso es natural. Entonces, solamente se definen las clases de equivalencia cuando hay una relación de equivalencia. Clarísimo eso. ¿Sí? Una vez que definimos las clases de equivalencia de todos los elementos, ahí formamos un conjunto con todas las clases de equivalencia, porque así dice la definición de conjunto cociente, y ese es el conjunto cociente. ¿Y ese conjunto cociente qué es? Fíjense acá. Si R es una relación de equivalencia en un conjunto no vacío A, el conjunto cociente, determinado por la relación sobre A, es una partición. Eso es lo que estamos mostrando acá. Y efectivamente es una partición, ¿no? Porque todos los subconjuntos son distintos de vacío, no hay intersecciones, y la unión de todos los elementos es A. O sea, 1, 2, 3 y 4, la unión me da A. A su conjunto consciente no le falta el 5. No, porque la clase de equivalencia del 5 es lo mismo que la clase de equivalencia del 1 y la clase de equivalencia del 3. Profe, si hacemos intersección ahí, digamos, Acá está mal, no es sí, 1, 2, sino es 1, 3 y 5. por eso yo le preguntaba hoy al Sí, por principio, no eso. entendí. Sí.
Hay que corregir, nomás ya vamos a corregir eso. 1, 3 y 5. Bueno, ahora sí. Bueno, pero ustedes saben que este tema, hay miles de definiciones acá, muchas cosas, todas las relaciones, las propiedades, las definiciones, conjunto cociente, clase de equivalencia, partición, todo eso, así que a repasar. Bueno, un minuto y seguimos con funciones.